Bienvenidos un día más a vuestro canal de inversión, Cazando Acciones. Hoy os traigo un menú muy variado y potente. Muchas de las empresas me las habéis pedido vosotros y hoy vamos a analizar los fundamentales y los números más recientes de estas 7 empresas de sectores totalmente distintos a día de hoy. Atentos a las empresas que vamos a ver hoy. En primer lugar, con la que tenéis presente en pantalla, Elixir International, la boutique de consultoría del Reino Unido que no para de crecer a golpe de adquisiciones digitales. Continuaremos con Clorox Company, el gigante defensivo de bienes de consumo con marcas icónicas y dividendo constante. Pasaremos también por Domino's Pizza, el rey del delivery, que es más una máquina tecnológica de franquiciar que una simple pizzería. También vamos a ver a una farmacéutica especializada en el nicho crucial de tratamiento contra las adicciones, Indivior, y también os he traído hoy una que os traje hace un tiempo en mi canal, la llamada Shandong Weigao Medical Group, el gigante industrial chino que abastece de material médico e implantes a medio continente asiático. Y terminaremos con Transmedic Group, la revolucionaria de la biotecnología que transporta órganos humanos vivos en pleno vuelo, y Red, la comunidad global en la que todos debatimos monetizando publicidad e inteligencia artificial. Como veis, 7 negocios, 7 modelos totalmente diferentes, pero ¿cuál de ellos están a tiro y cuáles están sobrevaloradas hoy? Sin más dilación, vamos a ver cada una de ellas. Recordad suscribiros a aquellos que aún no lo habéis hecho, activar la campanita para no perderos ningún análisis, y también recordaros que este contenido no constituye recomendación de inversión. Invertir en bolsa conlleva riesgo y cada uno es responsable de sus inversiones. Y ahora sí, empezamos. Empezamos en el Reino Unido con Elixir International. ¿A qué se dedica exactamente? Es una firma de consultoría estratégica y transformación digital de tipo boutique. Ayuda a grandes multinacionales a modernizarse, implementar tecnología e innovar en marketing. Vamos a ver los fundamentales de Elixir, a ver qué tal están. En primer lugar, como veis, tienen un PER 16,68 y esta empresa ha tenido un PER el año 2025 22, 2024 22,76, 2023 18, 20, 36, 31. Por tanto, estamos a un PER de los más baratitos que ha obtenido esta empresa en estos últimos años, PER 16,68. Respecto a los márgenes, margen bruto del 30%, margen de los más, también de los más inferiores, por no decir el más inferior, exactamente el más inferior de todos estos últimos años. Y el margen neto 11,10, que entiendo que también es de los más inferiores, exceptuando el de 2019, que fue un margen neto del 9%, es el segundo más inferior. Por tanto, los márgenes se han reducido. Respecto a los informes, pues aquí tenéis una empresa que ha ido creciendo. Sí es verdad que los márgenes han ido creciendo también poquito a poco. Como veis, actualmente en 2025 ha reportado unos ingresos totales de 149 millones y ingresos netos de 19,70 millones. 2026 todavía no tenemos ninguna información, pero sí es verdad que si comparamos el segundo semestre de 2024 con el segundo semestre de 2025, pues la empresa ha mejorado bastante, ¿de acuerdo? Tanto en ingresos totales como en ingresos de explotación como en ingresos netos. Por tanto, Elixir está muy bien. Como veis, el crecimiento año tras año creciendo. Sí es verdad que los márgenes se han comprimido. Desde 2023 han ido reduciéndose ese porcentaje en margen neto desde un 20% prácticamente en 2023 a un 13% en 2025. Respecto a la salud financiera, pues aquí veis, la deuda se ha disparado una barbaridad. Pasamos de prácticamente 5 millones de deuda a 2025 a tener una deuda de 33 millones y medio. O sea, se ha disparado. Sí es verdad que con el flujo efectivo disponible podemos hacer frente prácticamente a la deuda, que también ha aumentado a 32 millones y medio. Y el efectivo equivalente se ha reducido de 7,5 a 5 millones. Por tanto, aunque haya subido, sí es verdad que de salud financiera está muy bien la empresa. Aquí podéis ver el gráfico diario, con este impulso alcista desde noviembre de 2023 a septiembre de 2025, que llegó a tocar los 900
$2. Como veis, actualmente en gráfico semanal estamos por encima de la media de 200 sesiones, en gráfico diario estamos por abajo. Zona óptima de compra. Sí es verdad que debemos esperar a la publicación de resultados de septiembre de 2026. Si esos resultados son muy buenos, pues no estaría nada mal meterle un primer paquete en la zona de la línea de tendencia. No obstante, si esos resultados no superan las expectativas de los analistas profesionales o no son tan buenos como se esperaban, mínimo entraríamos en la zona óptima del retroceso de Fibonacci, de este impulso. ¿De acuerdo? De hecho, la zona de los 455 sería una zona muy, pero que muy buena para entrar. Saltamos a Estados Unidos con un clásico de toda la vida, Clorox Company. Todo el mundo la conoce por la lejía Clorox o los limpiadores Pine Sol, pero también es dueña de las bolsas de basura Glad, la salsa Hidden Valley y los cosméticos Burt's Bees. Como veis, actualmente estamos dentro de este canal bajista que después de la subida que ha estado teniendo prácticamente hasta el año 2020, estos 6 añitos nos encontramos en una bajada. ¿Hasta dónde llegará el precio? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a ver los fundamentales de Clorox Company. Como veis, un PER actual de 15,71, cuando esta empresa ha tenido un PER 18,5, 60, 132. Este lo vamos a obviar porque es un PER muy... Este PER es un PER muy disparado, así que vamos a obviarlo. En 2022 un PER 37, un PER 32, 30 prácticamente, 24. Por tanto, estamos a un PER barato para esta empresa. Si le ponemos de media de estos últimos años, que ha tenido un PER 30, 25, 30, sí es verdad que estamos barato de PER. Respecto a los márgenes, margen bruto de 42,93% y un margen neto de 11,20. Si es verdad que hemos pasado de tener unos márgenes incluso de 2 en 2023 y 3,95 en 2024, un margen 11. O sea, un margen moderado, normalito para esta empresa. Esperemos que siga aumentando esos márgenes, ya que, por ejemplo, en 2019 tuvimos un margen de 13,20, 2020 13,97, que no ha llegado a superar estos últimos años. Respecto a los informes, sí es verdad que hemos ido descendiendo esos márgenes, como ya hemos podido ver. Actualmente, pues se han aumentado respecto a 2024, que hemos pasado de unos ingresos netos de 280 millones de dólares a 2025 u 810 millones de dólares de ingresos netos. Los ingresos totales, pues han mejorado 1 millón, prácticamente se han mantenido. Y si vamos ya a los trimestres, vemos que el tercer trimestre de 2026 ha superado por poco al tercer trimestre de 2025. Ha mejorado los ingresos netos 1 millón y los ingresos totales se mantienen. También destacar que los ingresos de explotación han aumentado a 284 millones, cuando el tercer trimestre de 2025 era de 238 millones. Por tanto, parece que van mejorando, pero muy, muy poco a poco. Respecto a la deuda, pues bajando muy lentamente, el flujo de efectivo disponible ha aumentado a 761 millones y el efectivo equivalente ha disminuido a 167 millones. Con un dividendo muy atractivo del 5,19%. Por tanto, Cloro es la típica acción defensiva de consumo masivo. Se caracteriza sobre todo por ese dividendo tan atractivo. Así que, de momento, como zona óptima de entrada, vamos a esperar a la zona óptima del retroceso de Fibonacci. Aquí os he dibujado algunos gaps que, de hecho, como veis en gráfico diario, podemos ver que ha completado el gap que tenía en la zona de los 94 y 90 dólares. Actualmente parece que quiere atacar a las medias de 200 sesiones y veremos a ver si continúa con la tendencia bajista. Como zona óptima para entrar, lo que os he dicho, zona
del retroceso de Fibonacci. Lo voy a poner un poco más grande para que podáis verlo mejor. Gráfico semanal. La zona óptima del 0,236 de Fibonacci es una zona muy buena para entrar. Desde los 79 dólares a los 30 dólares sería muy, pero que muy buena zona, ¿de acuerdo? Aquí os he dibujado numerosos gaps por la zona del retroceso. Como veis, por ejemplo, aquí en la zona de los 73 dólares tenemos un gap muy atractivo para meterle un primer paquete. Sí es verdad que en los 66 dólares tenemos una zona de resistencia y de soporte de años atrás. Y otros pequeños gaps también en los 59, 57 dólares. Incluso en los 39 dólares tenemos otro gap. Así que de momento vamos a esperar a ver qué tal van los fundamentales de Clorox. Tenemos presentación de resultados. Hoy mismo, lunes 3 de agosto, tenemos presentación de resultados. Veremos a ver qué tal están y luego os lo comunicaré en el tablón del canal a ver cómo han ido esos resultados. Así que de momento vamos a esperar a esos resultados y nuestra tercera empresa de hoy, nada más y nada menos que Domino's Pizza, más que una pizzería, es una auténtica máquina de franquiciar y una empresa de tecnología logística aplicada a la comida rápida. Más del 90% de sus locales son franquiciados, por lo que la matriz cobra comisiones y vende los ingredientes sin asumir el riesgo del local. Vamos a ver los fundamentales, a ver cómo están. Como veis, actualmente tenemos un PER prácticamente de 20, 19, 27, cuando hemos tenido un PER 30 y medio, prácticamente 31, 41, 27, 28, 25. Actualmente un PER prácticamente de 20, es un PER barato para esta empresa, pero posiblemente la puedan tirar más abajo. La puedan tirar más abajo, ¿de acuerdo? Respecto a los márgenes, margen bruto del 40% actual, o sea, de los mayores márgenes de estos últimos años, es el mayor margen bruto de estos últimos años. Y el margen neto actual es de 11,37. Un buen margen para esta empresa, pero sí es verdad que hemos tenido márgenes mayores años atrás. Respecto al PER Forward, que sí es verdad que es llamativo, el Price to Earning Forward es actualmente de 17,18. O sea, es un poco menor que el PER actual. Eso lo que nos quiere decir es que se prevé una caída en los beneficios. Por tanto, con Domino's Pizza deberíamos de esperar un poco más a ver los resultados. Como veis, año tras año ha ido creciendo muy poco a poco, tanto ingresos como márgenes. Trimestralmente, segundo trimestre de 2026, si lo comparamos con el segundo trimestre de 2025, pues ha mejorado prácticamente en todo. Tenemos unos ingresos totales de 1,15 billions en 2025 y ahora tenemos 1,19 billions. Y unos ingresos netos en 2025 de 131 millones y en 2026 135 millones. Por tanto, vamos mejorando poco a poco. Si es verdad que el primer trimestre de 2026 los ingresos netos pues han descendido a 139 millones, cuando en 2025 fueron de 149, pero los ingresos totales sí han aumentado. Poco a poco va mejorando Domino's Pizza. Como veis, un dividendo poco atractivo del 2,29%. Como veis, crecimiento lento, pero va aumentando. Los márgenes, pues este año 2025 han descendido a 12,18%. La deuda parece que va disminuyendo progresivamente. Actualmente son 5 billones de deuda, con un flujo efectivo disponible de 621 millones. O sea, mucho cuidado con la deuda, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis el gráfico de Domino's Pizza. Llegó en 2022 a tocar los 566, 567 dólares por acción con una bajada que llegó a la zona óptima del retroceso de Fibonacci, como podéis ver aquí. Esta fue zona de compra. Fue zona de compra, subió prácticamente a tocar, que no llegó a tocarlo, los máximos anteriores,
Y de nuevo, corrección hacia abajo, que ha venido justamente al 100% del retroceso de Fibonacci, como podéis ver aquí. Sí es verdad que hubiese sido zona de compra, pero con los resultados que hemos tenido, que son negativos o que no han superado las expectativas del mercado, pero tampoco han variado una barbaridad, tampoco son tremendamente malos. De momento vamos a esperar a la publicación de resultados, que es el 8 de octubre, prácticamente dentro de un mes, a ver qué tal están, porque actualmente, como veis, el precio parece que viene a atacar a la media de 200 sesiones y veremos a ver qué es lo que hace. Como veis aquí, os dibujé un gap que ha venido a rellenarlo, de hecho actúa ahí de soporte y de resistencia para finalmente romperlo hacia arriba y parece que, como he dicho, quiere venir a la media 200 sesiones y veremos a ver qué hace. Aquí os he señalado el PER, que no sé si podréis verlo porque lo tengo puesto en amarillo. Voy a cambiarlo, a ver si... Un segundo. Vale. Pues bueno, pues parece que se ha quitado. Un segundo. Sí, se ha quitado. Aquí os he señalado en la zona de los 248, 249 dólares por acción que tendría alrededor un PER 14, PER 15 aproximadamente. Si es verdad que estaríamos en la parte baja del retroceso de Fibonacci del impulso anterior. Muy buena zona para entrar. Esperemos a ver los resultados también. Si son unos resultados normales, buenos, sí es verdad que sería muy buena zona para entrar en Domino's Pizza. De hecho, tenemos un gap más abajo en la zona de los 227 dólares que para incluso meterle un segundo paquete también estaría muy bien, siempre y cuando los resultados sean buenos. ¿Que no son buenos? Pues por aquí os he dibujado algunos gaps que tenemos en la zona de los 193, 196 dólares, otro más abajo en la zona de los 173 dólares. De hecho, aquí también os he dibujado en esta zona, un segundo, aquí en la zona de los 164, 165 dólares, tendríamos un PER 9,5 aproximadamente, siempre y cuando los fundamentales se mantengan. Si es verdad que comprar Domino's Pizza a un PER 9 sería muy, pero que muy buena compra. Por tanto, si los resultados son normales o regulares, yo me esperaría a la zona óptima del retroceso de Fibonacci del impulso anterior, a esta zona de aquí. Aquí aproximadamente tendríamos un PER 14, PER 15 y para entrar con un primer paquete sería muy, pero que muy buena zona. Si sigue bajando, pues aquí tenemos algunos gaps que serían también zonas para promediar. En la zona de los 168 dólares, que ahí aproximadamente podríamos tener un PER 9, PER 10, que actuó tanto de soporte como de resistencia, también sería muy buena zona para promediar. Si los resultados son malos, pues podríamos caer incluso a esta zona de aquí, que tenemos algunos gaps, en la zona de los 140, 141 dólares. Tenemos algunos gaps por la parte inferior, ¿de acuerdo? Pero de momento vamos a esperar y vamos a tenerla en el radar a ver cómo está Domino's Pizza. Nos adentramos ahora en el sector salud con Indivior, una compañía farmacéutica especializada centrada en un nicho crítico, el tratamiento médico del trastorno por consumo de opioides y adicciones, con su producto estrella Sublocade. Si miramos ahora los resultados recientes de Indivior, que yo ya me los he estado mirando, la palabra es una sorpresa positiva. En su último trimestre reportado, como podéis ver, superó con creces las estimaciones de Wall Street, con 317 millones de dólares en ingresos, un 19% más interanual, gracias a que las ventas del producto estrella Sublocade crecieron nada más y nada menos que un 32%. Además, pues ha reducido costes operativos y ha elevado su margen EBITDA ajustado hasta un impresionante 52%. Al estar en un mercado de nicho con barreras de entrada y altas patentes, cuando sus ventas escalan, los beneficios se disparan. Y ojo con la evolución de sus patentes y regulaciones, pero el trimestre ha sido para enmarcar, como podéis ver. Si lo comparamos con el primer trimestre de 2025, es que no tienen nada que ver. Lo ha superado, pero una barbaridad. Ha sido una bestialidad estos últimos trimestres, ¿de acuerdo? Vamos a ver el PER, a ver
¿qué tal está de PER? Como veis, actualmente un PER 20, cuando hemos tenido un PER 22 prácticamente, 236. Este lo vamos a obviar porque es una locura. PER 12, 98, PER 2,93. Por tanto, sí es verdad que estamos a un PER barato de estos últimos años, pero no es un PER ultra barato para esta empresa. El Price to Earning Forward, el PER a futuro, como podéis ver, es un PER inferior, lo que nos indica que se prevén caídas en beneficios. Que superar estos beneficios, estos márgenes, es muy complicado. A nada más y nada menos que empeore muy poco, pues claro, el precio de la acción puede verse afectado. Respecto a los márgenes actuales, vamos a ver, margen bruto. Actualmente un margen bruto de 87,38%. Esto es una brutalidad, una barbaridad. Este margen bruto es una barbaridad. Pocas empresas tienen estos márgenes. Y el margen neto, como es evidente, un gran margen neto del 28,08. O sea, de todos estos últimos años es el mayor que podemos ver en esta empresa. Respecto a la deuda, como vemos, una deuda pues que se ha ido aumentando poco a poco, que sí es verdad que tenemos un efectivo equivalente de 195 millones, pero el flujo de efectivo disponible lo tenemos en negativo. El free cash flow lo tenemos en negativo en 93 millones. Crecimiento, como veis, año tras año creciendo en ingresos. Sí es verdad que los ingresos netos fueron descendiendo y ya estos últimos años han ido mejorando. Una barbaridad, ¿eh? La diferencia entre 2024 en ingresos netos de 7 millones a 2025, 210 millones, una bestialidad. Y el margen neto, 2024, margen neto 0,59%. Pasamos del 2025, un margen neto de nada más y nada menos que prácticamente un 17%. Es una bestialidad. Esta empresa lo está haciendo muy bien. Si es verdad que, como he dicho, nada más que empeore un poco, el precio de la acción seguramente que corregirá. Como veis actualmente, en gráfico semanal estamos muy por arriba de la media de 200 sesiones. En gráfico diario estamos por arriba de la media de 200 sesiones también. Se está apoyando en la media de 50 sesiones, como podéis ver. Veremos a ver si quiere corregir. Algo llamativo es el OVV. El OVV, como podéis ver, en este punto de aquí nos marcó el OVV un máximo. El precio de la acción siguió subiendo, marcando nuevos máximos superiores. Sin embargo, el OVV, como veis, va descendiendo. Aquí os lo voy a dibujar para que podáis verlo. El OVV, como veis, va descendiendo. Por tanto, esto ya nos está señalando debilidad. Debilidad de que no está entrando tanto dinero. Por tanto, esto es una divergencia bajista. Posiblemente podamos ver correcciones próximamente. Como zona óptima de entrada sería la del retroceso de Fibonacci, el 0,236 del retroceso de Fibonacci. Si los resultados son buenos, empeoran a lo mejor un poco esos márgenes, pero los ingresos totales van subiendo, pues esta zona sería muy, pero que muy buena. De hecho, por ejemplo, aquí también tenemos un gap en la zona de los 18-19 dólares, que como sabéis es un imán del precio y que está muy cerca de la zona nuestra de entrada. Aquí también tenemos un gap en la zona de los 10 dólares, que sería muy buena zona para entrar también. La zona entre los 10 dólares 28 y prácticamente 9 dólares y medio. Que los resultados son muy malos, empeoran con creces, pues ya deberíamos de esperar al impulso anterior, al 0,236 del retroceso de Fibonacci del impulso anterior. Pero vamos, al ritmo que va esta empresa, yo me espero que sean resultados buenos, que será a finales de octubre de este año. Si es verdad que superar los márgenes actuales es muy complicado. Y a nada menos que empeoren levemente esos márgenes, si es verdad que el precio de la acción puede verse muy afectado. Y ahora nos vamos a Asia para analizar a Shandong Weigao Grow, que ya os la traje en un vídeo que os subí sobre la acción del día y que podéis ver en el canal aquellos quienes no la hayáis visto aún o seáis nuevos suscriptores. Shandong es una de las empresas más grandes de China en consumibles médicos, en jeringas, equipos de infusión, bolsas de sangre, implantes ortopédicos.
Como veis, en gráfico diario y en gráfico semanal estamos prácticamente cotizando en mínimos. ¿Qué es lo que está pasando con Shandong Weigao? Pues vamos a ver los fundamentales, a ver qué tal están. Como podéis ver, un dividendo muy atractivo ya, del 5,21%, tipo Clorox Company. Un PER de 8,75. Parece barato. Veremos a ver el PER que ha tenido esta empresa. Un PER 8,75 actualmente, PER 13, PER 9, PER 15, 18, 16, 33, 19. Por tanto, estamos en un PER barato. No ultra barato, pero sí es verdad que un PER barato. El Price to Earning Forward es un PER 10, que como veis ya aumenta. Por tanto, esto es bueno, lo que nos puede prever que haya una subida en beneficios. Respecto a los márgenes de esta empresa, pues margen bruto actual de 43,40. Como veis, es el margen bruto más pequeño de todos estos últimos años. Hemos pasado de tener un margen de prácticamente 60,5 en 2019 y como veis vamos descendiendo en márgenes. A ver si vamos recuperando poco a poco esto y el precio de acción quiere ir hacia arriba. Respecto al margen neto, pues igual. Margen neto de los más inferiores de todos estos últimos años. El más inferior de todos estos últimos años. Vamos a ver ahora los informes de Shandong, a ver qué tal están. Como veis, desde 2019 a prácticamente 2022 ha ido creciendo, tanto ingresos totales como ingresos netos, y ya en 2023 han disminuido tanto ingresos totales, ingresos de explotación, ingresos netos, y poco a poco parece que quiere ir mejorando. Aún así, los ingresos netos van descendiendo, los ingresos totales han ascendido respecto a 2024. Vamos a ver ahora los semestres. Si comparamos el segundo semestre de 2024 con el segundo semestre de 2025, pues sí es verdad que los ingresos totales aumentan, 38 millones de dólares hongkonianos. Los ingresos netos descienden prácticamente a la mitad. Así que esperemos que Shandong pues vaya mejorando tanto márgenes como ingresos poco a poco. Sí es verdad que la deuda ha aumentado, pero al igual que ha aumentado la deuda, ha aumentado el efectivo equivalente. El flujo de efectivo disponible ha descendido 17 millones, pero está bien gestionada. Bien gestionada, salud financiera óptima, con un dividendo atractivo del 5,21% y un PER actual de 8,75. El 25 de agosto, a finales de este mes, veremos resultados. Si es verdad que en gráficos semanales estamos muy por debajo de la media de 200 sesiones, en gráfico diario ya las medias parece que se van estrechando, ha dibujado ya un suelo el precio de la acción, como podéis ver. Aquí empezó ya a dibujar el suelo, atacó a la media de 200 sesiones y llegó a superarla, volviendo a bajar. Y aquí, como veis, ya tenemos prácticamente un suelo. De hecho, el OVV se ha disparado una barbaridad. Ha entrado un volumen considerable en esta acción. Como zona óptima de compra, sí es verdad que esta empresa ahora mismo, pues podríamos entrar con una pequeña posición, recordar, con una pequeña posición, la zona de los $3 sería muy buena zona para entrar en Shandong y a nada más que nos haga una corrección a la media de 200 sesiones, aproximadamente aquí estaremos ya con un rendimiento del 37%, 38%. O sea, si volvemos prácticamente a máximos anteriores, sería un retorno del 100% o incluso más. Por tanto, ahora mismo Shandong está en muy, pero que muy buena zona. Veremos a ver los resultados de agosto. ¿Qué es lo que está pasando con Shandong Weigao, con esta bajada? El gobierno chino ha implementado compras públicas centralizadas, las llamadas licitaciones VBP, lo que presiona a la baja los precios de los dispositivos médicos en los hospitales. Aunque Shandong Weigao vende muchísimo volumen y tiene un balance solvente, los márgenes están bajo presión regulatoria. Sí es verdad que tenemos una valoración barata por múltiplos, pero con viento en contra a nivel de margen. Por tanto, como he dicho, si esos márgenes van mejorando poco a poco, una entrada en $3 sería muy, pero que muy buena zona de entrada. Y veremos a ver también los resultados. A nada más que mejoren un poco, seguramente el precio de la acción venga mínimo a atacar a la media de 200 sesiones. Y llegamos ahora a una de las historias de crecimiento más fascinantes del mercado, Transmedic Group.
han revolucionado el mundo de los trasplantes con su sistema OCS, el llamado Organ Care System, que mantiene los órganos humanos, corazón, hígado y pulmón, latiendo y calientes fuera del cuerpo durante el transporte. Pero atención, no solo venden la máquina, tienen su propia flota de aviación con más de 22 aviones dedicados al traslado urgente de órganos. Sus fundamentales, lo vamos a ver ahora, a ver qué tal están. Pero ya os adelanto que sus fundamentales reflejan un hipercrecimiento, ingresos trimestrales subiendo y una proyección anual que roza los 750 millones. Aquí veis los informes, año tras año subiendo. Como veis, pasamos de tener pérdidas en ingresos netos y poco a poco vamos recuperando. Ya en 2024, ingresos netos positivos. En 2025, unos ingresos netos de 190 millones. Trimestralmente, en el primer trimestre de 2026, tenemos unos ingresos totales de 174 millones, prácticamente ingresos netos de 7,32 millones. Si es verdad que hemos descendido esos márgenes en 2026 respecto al primer trimestre de 2025. Veremos a ver cómo lo hace en el segundo trimestre. Vamos a ver el PER. El PER actual de esta empresa es de 17,47, cuando hemos tenido un PER 25 prácticamente, un PER 62, y estos últimos años, desde 2019 hacia adelante, no tenemos PER por los ingresos netos negativos, por esas pérdidas que ha tenido durante esos años. El present into forward, un PER 33, lo que nos indica que se prevé el aumento en beneficios. Si el PER forward, price to earning forward, fuera inferior al actual, eso nos estaría ya indicando una previsión de futuras caídas en beneficios. Pero esto es buena señal que sea superior y prácticamente el doble. Respecto a los márgenes, un margen bruto del 57%, si es verdad que hemos tenido márgenes muy superiores, como por ejemplo en 2021, prácticamente del 70%, y margen neto actual del 4,21, que en comparación con 2025 no tiene nada que ver. Ha descendido una brutalidad respecto a 2025. Respecto a la salud financiera de Transmedic Group, como veis, la deuda se disparó en 2023 y actualmente tenemos una deuda en 2025 de 519 millones, pero que con el efectivo equivalente y el flujo de efectivo disponible hacemos frente a esa deuda sin problema. No reparte dividendo, como veis, año tras año creciendo. En 2025 creció una barbaridad esos márgenes, pero actualmente en 2026 veremos a ver qué hace con los márgenes. Como zona óptima de compra, pues zona muy buena de compra sería toda esta zona de aquí. La zona entre los 32 dólares y la zona de los 10 dólares por acción. Recordar que compramos barato y vendemos caro. Si tenemos que esperar, paciencia. Aquí tenemos un gap en la zona de los 43 y 55 dólares. Muy posiblemente vendrá a visitarla. Como veis, os he dibujado este canal alcista que se va abriendo. Estamos por debajo del canal. Muy posiblemente, o sea, casi al 90% de que mínimo va a venir a este gap. Como veis, es un gap muy grande y como sabéis, actúa como imán del precio. Me remito a lo dicho y como zona óptima de compra sería esta zona de aquí. Y si llega a este gap, al gap de los 23, 24 dólares, no dudaría en meterle un paquete a Transmedic Group. Transmedic Group pasó de ser una empresa que perdía dinero a consolidar ya unos beneficios netos. Su reto actual es gestionar el alto gasto de capital de su flota aérea, pero el foso competitivo que está creando en la logística de trasplante es colosal. Y vamos ahora a cerrar el análisis con la red social de las comunidades por excelencia, de Reddit, una plataforma donde millones de usuarios debaten sobre cualquier tema y cuya salida a bolsa ha sido un auténtico cohete. Como veis, ha dibujado un canal alcista muy bonito, prácticamente de manual. Actualmente nos encontramos a día de hoy rozando esa parte baja del canal y vamos a ver los fundamentales. Actualmente tenemos un PER 41,5 cuando ha tenido un PER 87 y estos últimos años, desde 2024 hacia detrás, no tenemos PER. ¿Y a qué se debe? Pues a esto, a las pérdidas que ha tenido todos estos últimos años. 2025
hemos crecido una barbaridad, un ingreso total de 2,20 billones de dólares y un ingreso neto de 529 millones. Trimestralmente, pues está mejorando una barbaridad, tanto en márgenes, ingresos totales, ingresos netos, una barbaridad, que no podemos ni compararlo con lo de 2025 porque han mejorado una brutalidad. Respecto al PER Forward, que sí es verdad que lo hemos visto antes y es llamativo. Price to Earning Forward de 23,34 cuando el PER actual es de 41,40, lo que se prevé una futura caída en beneficios. Mantener estos ingresos, la verdad que es complicado. Estos ingresos de estos últimos trimestres están siendo tremendamente buenos. Veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver también los márgenes. Margen bruto de nada más y nada menos del 90,74%. Empresa con unos márgenes tremendos y margen neto del 31,41%. O sea, esto es una locura. Todo está creciendo una barbaridad. Respecto a la salud financiera, es que no tenemos ni deuda prácticamente, una deuda que ni se ve en el gráfico, una deuda de 23 millones, cuando tenemos solamente con el free cash flow 684 millones que pagamos la deuda, vamos, ahora mismo si queremos, que no tenemos deuda prácticamente. Muy bien gestionada esta empresa, muy buena empresa, y si sigue así, pues la vamos a ver seguramente por la zona alta. ¿Cuándo entraría yo? Pues sinceramente, si toca la parte baja del canal, que es prácticamente estamos ya rozando esa parte baja del canal, yo entraría sin pensarlo. Y con esto completamos el análisis de hoy. Como habéis visto, tenemos de todo, desde gigantes defensivos de dividendo como Cloros hasta cohetes de crecimiento como Transmedic o Reddit, pasando por máquinas de generar caja como Domino's o Elixir. Ahora os toca a vosotros. ¿Cuál de estas 7 empresas te parece que está mejor a precio a día de hoy? ¿Tienes algunas en cartera? Déjamelo en los comentarios, que siempre os leo a todos. Si os ha gustado este análisis, dale a ese botón de like, suscribiros a Cazando Acciones y activa la campanita para no perderos las próximas búsquedas en el mercado. Recordad, cuidad vuestro capital y nos vemos en el próximo análisis. Un saludo.